Bueno, el concepto de desigualdad e inecuación es un concepto matemático en el cual se involucran mucho análisis lógico. También está involucrado los conceptos de teoría de conjuntos y sus representaciones. Es un concepto muy abierto, no es tan rígido como el de una igualdad, su nombre lo dice, desigualdad. Es un poco más complejo para poder generar una comprensión. Las igualdades son un poco más rígidas, ¿sí? Específicas como tal, mientras que las desigualdades o inecuaciones son conceptos de margen más abierto. Entonces, vamos a ver en qué consiste y cómo se representan este tipo de expresiones matemáticas y su uso a nivel cotidiano. Vamos a hacer una pequeña definición y la definición de inecuación o desigualdad la quiero hacer enmarcando una diferencia entre ecuación e inecuación. Nuestro tema centrado ahora es el concepto de inecuación o desigualdad y vamos entonces a tratar de definir el concepto de inecuación o desigualdad teniendo en cuenta eh, una gran diferencia entre el concepto de ecuación e inecuación. Miremos, el concepto de ecuación lo hemos venido trabajando a través de mucho tiempo digamos, en nuestro proceso académico. Recordemos que, digamos, desde séptimo se puede decir que empezamos a ver cuestiones de ecuaciones matemáticas. En octavo, eh, cuando hablamos de expresiones algebraicas. En noveno, aplicaciones en el álgebra lineal. En décimo, hablamos de ecuaciones trigonométricas, de identidades trigonométricas cuando hablábamos de una igualdad. Entonces recordemos que una ecuación es una igualdad, ¿sí? Entonces vemos allí la expresión x más 2 igual a 7, quiere decir que x es cualquier número que sumado con 2 definitivamente da 7. Pues por lógica, ustedes ya van a decir que el valor de x es 5. Ojo, el valor de x es 5. No puede ser 5.1, 6, 7 o 4 o menos 2, no. Tácitamente y rígidamente es 5. O sea, el valor que satisface esa igualdad es que x es 5. Por lo tanto, las ecuaciones son rígidas, son estáticas y nos definen entonces el valor fijo para la variable desconocida. Ahora miremos una inecuación, entonces confrontémosla. En una inecuación, básicamente es una expresión que indica una desigualdad. O sea, si aquí hablamos que una ecuación es una igualdad, una inecuación vendría siendo una desigualdad. Entonces, allí la misma expresión expresada como inecuación sería x más 2 no es igual a 7. Entonces allí cabe una gran duda. Si me dicen que x más 2 no es igual a 7, entonces quiere decir que el valor de x es cualquier número, o sea, es un número que sumado con 2 no me va a dar 7. Y si lo analizamos seriamente, ese valor de x pues no va a ser un solo número. Porque si yo cojo a x como 4, 4 más 2 me va a dar 6 diferente de 7. Entonces se cumple la inecuación. Pero también podría ser el 3. Porque 3 más 2 da 5. No es igual a 7. Cumple también con la inecuación. Y puede ser una infinidad de números que representen a x. O sea, miremos que una inecuación es o sea, es un concepto un poco más amplio, más complejo, más tirado hacia el infinito. Son miles de millones de valores de x que cumplen con esa inecuación. Muy diferente a la ecuación, que es un único valor que corresponde a esa x. Entonces, cuando hablamos de inecuaciones, definitivamente tenemos que hablar de desigualdades. ¿Cómo podemos expresar entonces una inecuación realmente? En la diapositiva anterior veíamos que se expresaba como una desigualdad, o sea, no es igual. Pero algo que no es igual a otra cosa puede ser que sea mayor o que sea menor
¿sí? Pero también puede caber la posibilidad que sea mayor e igual, ¿sí? O que sea menor o igual, ¿sí o no? Entonces, esos cuatro representaciones simbólicas de desigualdad me generan a mí un marco matemático para poder representar una inecuación. Bueno, definamos dos conceptos generales de inecuación que van a enmarcar de aquí en adelante el estudio de las inecuaciones o desigualdades. Primer concepto dice que una inecuación es una desigualdad que se relaciona con letras y números mediante las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Donde esas letras son incógnitas. Entonces mire que es una definición muy parecida a las de ecuaciones, ¿sí o no? A las de ecuaciones, pero aquí es claro cuando nos dicen que la inecuación es una desigualdad, o sea, puede ser mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. El segundo concepto general dice que la solución de una inecuación son los valores que puedan tomar las incógnitas. Entonces mira que aquí no vamos a hablar de una sola incógnita, porque no estamos hablando de ecuación, estamos hablando de inecuación. O sea que es un grupo de incógnitas, varios valores, ¿sí? Que al sustituirlos pues en la inecuación hacen que esa desigualdad, ¿sí? sea cierta. Entonces pueden ser infinitos números que satisfacen esa igualdad, esa desigualdad. ¿Cómo se representan las inecuaciones? O sea, matemáticamente, ¿cómo podemos representar una inecuación? Recordemos que una ecuación, para siempre tomar como un punto de referencia, una ecuación la representábamos como una forma matemática, como por ejemplo 2x más 3 igual a 5, ¿sí? Y veíamos que había muchos tipos de ecuaciones, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones exponenciales, o sea, muchas ecuaciones que eran igualdades. Las inecuaciones, bueno, y las ecuaciones también se podían representar en una recta numérica. Si hacíamos una recta numérica y si nos decían que la ecuación, o sea, el valor de x era 5, entonces ubicábamos el punto sobre esa recta numérica en el 5. ¿Cómo se representan las inecuaciones? Entonces, vemos que hay tres formas para representar una inecuación. La inecuación se puede representar en forma gráfica utilizando igualmente una recta numérica, ¿sí? También la podemos representar como un conjunto solución. Como sabemos de que en una inecuación la variable desconocida es una infinidad de números, ¿sí? Entonces podemos hablar que es un conjunto de números que hacen parte de la solución de esa inecuación. Entonces la podemos representar como teoría de conjuntos. Pero también la podemos expresar como un intervalo, o sea, un intervalo es como de dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Entonces vemos que es gráficamente como teoría de conjuntos y como intervalos. Vamos a ver ejemplos de ellos. Miremos primero la representación gráfica. Entonces miremos allí una inecuación. Entonces, pues no nos hemos adentrado en los conceptos matemáticos de inecuación. La clase de hoy es más que todo de conceptos generales. Me, me preocupa bastante de que ustedes adquieran el concepto como tal para que cuando nos metamos en el marco teórico, en la solución de problemas matemáticos, entonces ya tengan claro el concepto. Miremos esa inecuación en la parte izquierda, dice menos 2x mayor que. Ese símbolo cuando apunta hacia la derecha, como una flecha, es mayor que 4. Quiere decir que necesitamos encontrar esos valores de x que satisfagan esa inecuación. No es una ecuación porque no es una igualdad, es una desigualdad. Por lo tanto, es una inecuación. Entonces, lo que hacemos, pues lógicamente allí hay un procedimiento, ya sabemos que el menos 2 está multiplicando con la x, lo pasamos al otro lado de la desigualdad, la pasamos a dividir con el 4, a dividir el 4. Haciendo la división de 4 entre menos 2 me va a dar menos 2, o sea
que mi conjunto solución, mire que estoy hablando de conjunto solución, no estoy hablando que X vale tanto, no, es un conjunto de soluciones. Dice que entonces son los X mayores que menos 2. Entonces miremos que no es que X sea menos 2, no, son una infinidad de números, ¿sí? Todos los que quepan dentro de la solución de que sean mayores que menos 2. Cuando me dicen que todos los x mayores que menos 2, ojo, el menos 2 sirve como un punto de referencia, pero no hace parte de ese conjunto solución, porque dice mayor que menos 2, no dice mayor o igual que menos 2. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Cómo se representa eso gráficamente? Sí, que es la representación que estamos estudiando. Entonces observemos allí la recta numérica. Entonces vamos a ubicarnos o nos vamos a posar sobre el menos 2, que es el número referente que nos dio en la inecuación, la solución de la inecuación, y vemos que la flecha tiende hacia la derecha, ¿sí? Porque dice mayores que, y recuerde que la flecha tiraría hacia la derecha, son todos los números que sean mayores que menos 2, sin incluir el menos 2. Por eso usted puede observar que la cola de la flecha roja, que está en la parte superior de la recta numérica, tiene una circunferencia o una bolita sin llenar, vacía. Eso significa que parte de menos 2 pero no incluye menos 2. Entonces tira hacia la derecha y esa flecha es como un rayo que va hasta el infinito. En este caso sería el infinito positivo porque va hacia la derecha. O sea que esa es nuestra representación gráfica de esa inecuación. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la otra representación que es en intervalos, ¿sí? Los intervalos me marcan a mí un inicio y un final, ¿sí? Entonces miremos, en esa recta numérica tenemos un intervalo de menos 4 a 4 o de 4 a menos 4. Quiere decir que ese es un conjunto solución que enmarca un espacio desde donde inicia hasta donde termina, ¿sí? Entonces, ojo que en este caso es un intervalo definido e indefinido por otro lado. Entonces miremos que nos dan tres opciones de respuesta. Nos dicen infinito positivo, coma menos 4. Observen una cosa, que por donde siempre aparece el infinito se coloca un paréntesis, se cierra con paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el infinito no lo conozco. Entonces el paréntesis me dice a mí que queda abierto, o sea, que no hace parte del conjunto solución. ¿Sí? El paréntesis en una representación en forma de intervalos, el paréntesis me dice que ese valor que está al lado del paréntesis es un punto de referencia, más no hace parte del conjunto solución. Pero vemos que cuando aparece un corchete, ¿sí? En este caso, el ejemplo infinitos, menos 4, aparece un corchete, me está diciendo que el menos 4 sí hace parte del conjunto solución, hace parte de ese intervalo, ¿sí? Entonces, cuando aparecen corchetes, hay que tener en cuenta ese número que queda al lado del corchete hace parte del conjunto solución, está dentro del conjunto de números que hacen parte de la solución. Y cuando tengamos un paréntesis, vamos a ver que ese número no hace parte del conjunto solución, pero es el límite, es como el punto de referencia, ¿sí? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Miremos el otro que queda en la parte superior derecha. Dice paréntesis 4, 4 corchete. Entonces nos está diciendo que el 4, como hay un paréntesis, es, digamos que, el inicio del intervalo, pero el 4 no hace parte del conjunto solución, y coma, o sea, va hasta el 4, ¿sí? Positivo, corchete. Entonces ese 4 entraría como conjunto solución. Y otra forma de representar, mismo en la parte inferior derecha, dice corchete 4, quiere decir que ese 4 sí hace parte del conjunto solución, coma infinito. Mire que el infinito siempre ponemos paréntesis porque no sabemos dónde termina el infinito. Entonces el infinito simplemente es un punto de referencia, ¿sí? Entonces podemos observar que en este caso podemos ver que el conjunto solución no es ninguno de los tres, porque vemos un paréntesis en el menos 4 y vemos un corchete en el 4. Entonces diríamos que el conjunto solución sería paréntesis menos 4, corchete, coma, corchete 4 o 4 corchete. Entonces
para que entiendan cómo se representa básicamente en intervalos. Después vamos a hacer ejercicios un poco más detallados, pero entonces la forma de representar un intervalo o un conjunto, o perdón, una desigualdad, una inecuación en intervalos es utilizando corchetes y paréntesis. Corchetes cuando ese número hace parte del conjunto solución y paréntesis cuando ese número no hace parte del conjunto solución. Y por último, vamos a ver cómo se representan por medio de conjuntos, ¿sí? Entonces paso a la siguiente pues diapositiva, la representación general, y vamos a ver que allí dice notación de conjuntos. Entonces hay una barra que dice notación de conjuntos. Entonces en la diapositiva anterior pues esa partecita está vacía, pero aquí hacemos una representación general donde se resume todo. Entonces vemos la notación de conjuntos es como ya un simbolismo en donde especificamos desde dónde hasta dónde va en forma hablada. Entonces miremos la notación de conjuntos, veamos la columna de notación de conjuntos, por favor. Dice que son todos los X, o sea, todos los números que pertenecen a los números reales, que son todos los que existen, tal que, ¿sí? Los números X van desde un número A, ¿sí o no?, hasta un número B. Entonces miremos que dice A menor que X menor que B. O sea que ese intervalo va de A a B. Pero me dice que dice menor que, nunca dice menor o igual. Entonces esa forma como representamos X pertenece a los reales tales que, y después damos la especificación, esa es la forma que se llama notación de conjuntos o representación de conjuntos. Ahora hagamos un marco general de todo lo que tiene que ver con el video, básicamente cómo se representa las inecuaciones o desigualdades. Entonces se representa como intervalos, se representa como conjuntos y gráficamente. Entonces ahí podemos ver los tipos o las formas de representación posibles que se nos pueden presentar en una solución de una inecuación. Entonces los podemos ver. Hay unos que se denominan abiertos, otros cerrados, otros semiabiertos. Entonces vemos que por ejemplo, los abiertos es que hay paréntesis en ambos lados, quiere decir que ni A ni B hacen parte del conjunto solución, pero son el límite. Los cerrados es cuando hay corchetes en ambos lados, donde A es un elemento que sí hace parte de ese conjunto solución y B también. Los semiabiertos pueden ser que el primero, vemos el paréntesis, A no hace parte del conjunto solución, pero B está con corchete, sí hace parte del conjunto solución, o al contrario, donde A tiene corchete, hace parte del conjunto solución, pero B tiene paréntesis y no hace parte del conjunto solución. Es un límite, es digamos, un marco de referencia. Los que se llaman infinitos, ¿sí?, son, digamos, representaciones donde vienen desde el infinito positivo hasta un número determinado, o vienen desde el infinito negativo hasta un número determinado, o vamos de un número determinado hasta el infinito hasta el menos infinito, o simplemente puede ser un conjunto donde viene desde el infinito hasta el menos infinito, ¿sí? Cuando se nos presentan situaciones, por ejemplo, allí hay un ejemplo que todos los números reales, el conjunto de los números reales vienen desde el menos infinito hasta el infinito. Entonces esa sería como la representación en intervalos. Entonces este nos enmarca una generalidad, un resumen de todo lo que vimos en la clase. Por lo tanto, espero que les haya quedado claro. La actividad tiene que ver cómo podemos pasar de una representación en forma gráfica a una representación en forma de conjuntos o a una representación en intervalos. Si me dan la inecuación o la solución de la inecuación en intervalos, ¿cómo la puedo expresar en forma de conjuntos y gráfica? Si me dan la gráfica, ¿cómo la puedo representar en conjuntos e intervalos? Y si me la dan como conjuntos, ¿cómo la puedo representar en intervalos y en gráfica? Entonces, jóvenes, muchas gracias por su atención.